su delegación. Voy a reconocer en este momento al senador vicepresidente de este cuerpo, José Luis Dalmau. Adelante, señor senador. Muchas gracias, señor presidente. Aunque aquí se ha reclamado en ocasiones por algunos otros compañeros que no hablemos del pasado, la realidad es que la historia hay que conocerla para no cometer los mismos errores. Y el compañero y pasado presidente del Senado, Antonio Fajardo Zamora, habló muy bien del sales tax. El gobierno de Aníbal Acevedo Vilá en el 2005, con una asamblea legislativa del Partido Nuevo Progresista, legisló una reforma fiscal. Para los que no la recuerdan, es la Ley 103, que le prohibía al gobernador tomar prestado si no pasaba por la Asamblea Legislativa. Le prohibía al gobernador hacer transferencia entre las agencias. Si había una agencia que estaba en déficit y había otra que estaba en un superávit, no podía prestarle para ayudar a la que estaba en déficit. Se le prohibió eso en la reforma fiscal y algunos de los compañeros que están aquí hicieron unos discursos muy elocuentes de que el gobierno tenía que ser responsable. Y entonces, ante el tranque y el cierre de gobierno en aquel momento, se legisla un sales tax para parecerse a la estadidad de un 4%. Pero como los amigos del Partido Nuevo Progresista en aquel momento desconfiaban hasta entre ellos mismos, dividieron la Comisión de Hacienda en la Cámara y una se la dieron a Toñito Silva y la otra a Ángel Pérez. Esa es la historia, señor presidente. Yo recuerdo en aquel momento al presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Rosselló, decir que con un 4% daba de sales tax. Y entonces cuando se aprobó el proyecto, los informes vinieron mal compilados, y yo lo acepto que fue así. Y cuando se veía la fórmula, sumaba 7. Por un fiat legislativo o error legislativo, el sales tax se convirtió en un 7. El caso fue hasta los tribunales para impugnar ese 7. Pero así fue. Se impuso un sales tax que todo el mundo criticó. Invito a los compañeros a hacer el ejercicio en la prensa de aquella época. Más de 54 titulares de periódico en contra del IVU, del 7%. Y yo escucho a algunos compañeros del Partido Nuevo Progresista hablar hoy de la regresividad, pero si era regresivo el 7. De hecho, si era tan regresivo, tuvieron 4 años en el poder, lo hubiesen bajado a 4. Se quedó en 7, señor presidente y compañero. Y después le pusieron un IVU-loto por encima para tratar de fiscalizarlo, porque eso iba a hacer que Hacienda fuera más eficiente. Los resultados hoy los conocemos todos, señor presidente. No capta lo suficiente del 7%, a pesar de que, como portavoz de la minoría en aquel cuatrenio, radiqué un proyecto para regresar al arbitrio general en los muelles y fue derrotado por la entonces mayoría del Partido Nuevo Progresista. En Cámara mi versión, en el Senado mi versión y en Cámara la versión de mis compañeros del Partido Popular. En los dos sitios se derrotó. En eliminar ese 7 y regresar a los muelles, porque se oía bonito parecernos a los estados y decir que tenemos también un sales tax. Y se habla de que el sales tax es el más alto en la jurisdicción de los Estados Unidos. Se le olvida a los compañeros que tienen que sumar el federal tax. Y cuando sumas el federal tax, todavía seguimos teniendo un impuesto más bajo que muchos estados, o que la mayoría de los estados. Pero como a veces se oye bonito lo que uno comenta y dice, yo quiero recordar que esa ley del 7% que se impuso allá para el 2006, que le amarraba los brazos al gobernador Acevedo Vilá para no repartir dinero entre agencias, que no podía coger prestado a menos que viniera a pedirle permiso a la legislatura, fue derogada por la tercera ley en el 2009 por el gobernador Fortuño y la legislatura del Partido Nuevo Progresista, para permitirle al gobernador coger prestado como cogió, más de 9 billones de dólares, sin fuente de repago. Y también enmendaron la ley para que pudiese repartir dinero entre agencias, lo que le habían prohibido en la reforma fiscal que aprobaron cuando Acevedo Vilá era gobernador. Pero ahí no queda todo, señor presidente.
como en aquella ley de reforma fiscal le habían prohibido al gobierno hacer anuncios, y tuvieron 2009, 2010, 2011, gastando más de 750 millones en anuncios publicitarios del país para decir que la cosa iba bien, a pesar de que despedían empleados, a pesar de que habían nuevos impuestos, a pesar de la doble tributación de CRIM. Esos 750 millones en anuncios publicitarios eran ilegales, porque lo prohibía la ley de reforma fiscal que aprobó la legislatura del Partido Nuevo Progresista cuando Acevedo Vilá era gobernador. ¿Y sabe lo que hicieron? Enmendaron la ley e hicieron válidos los anuncios retroactivos a la fecha en que se habían gastado los anuncios. Esa es la historia, señor presidente. Yo escuché un turno de un compañero que hablaba de inconsistencia. En el 2009, el gasto público bajo la administración anterior llegó a los 10.890 millones de dólares. El ingreso no alcanzó a 7.500, con un déficit de 3.3. En el 2010, el gasto bajo la administración Luis Fortuño y del Partido No Progresista, el gasto subió a 10.368, con un ingreso de 7.593 para un déficit de 2.775 millones. En el 2011, el ingreso subió de gastos, debo decir, el número de gastos subió a 10.623 y el ingreso llegó a ser de 7.994 para un déficit de 2.629 billones. Pero en el 2012, señor presidente y compañeros, año electoral, los gastos aumentaron a 11.966 millones de dólares. Los ingresos llegaron a 8.573 para un déficit de 3.393 millones. Compañeros, cuando se habla de ahorrar, cuando se habla de no coger prestado, cuando se habla de hacer recorte, cuando se habla de ser eficiente en el Departamento de Hacienda, búsquense la tablita. Les puedo repartir la tablita que tengo aquí de lo que ustedes gastaron. Yo puedo aceptarle eso quizás al colegio de abogados, al colegio de economistas, a los profesores de la Universidad de Puerto Rico, pero al liderato del Partido Nuevo Progresista, por el amor a Dios. 12.643 millones de dólares en déficit que comenzamos a pagar ahora, en julio 1. O sea que a la deuda que tiene el gobierno, a los ingresos que va a recibir, a los gastos para mantener la nómina de los empleados públicos, hay que sumarle 780 millones en préstamos que ustedes nos dejaron en déficit. Porque para poder cubrir esos déficits, tomaron dinero prestado sin fuente de repago. Esa es la historia, y cuando escuchaba las inconsistencias, yo tengo aquí la prueba, pueden bajarlo en YouTube, los mensajes de campaña de Luis Fortuño, diciendo que iba a ser una policía más eficiente y que no iba a haber criminalidad, y rompieron el récord de asesinato. Aquí decía, negándose totalmente al gasoducto, y trajeron la vía verde que costó más de 150 millones, y lo que produjo fueron verdes para los amigos de la casa porque no vimos ni un tubo. Dijo que no iba a coger prestado, lo dijo en la campaña, están los anuncios grabados por YouTube, y pasaron de 9.000 millones de dólares los gastos de esa administración en préstamos, que hoy los amigos reclaman que debemos ser prudentes en el gasto. Habló de que no iba a despedir a nadie. Hombre, ¿ustedes se acuerdan que cuando la propuesta de Luis Fortuño en los debates era que iba a reducir la nómina del gobierno en 1.000 millones de dólares, el gobernador Acevedo Vilá le dijo, eso equivale a despedir casi 25.000 empleados públicos? Y él dijo que no iban a haber despidos. Pero nos recibió aquí al frente en su juramentación con aquella medicina amarga que resultó ser un purgante. Y entonces no fueron 25.000 empleados públicos, fueron 30.000. Y algunos compañeros abrumados a veces se encuentran conmigo en los debates públicos y nos dicen, no fueron 30.000, fueron 16.000 y pico. Bueno, fueron 16.000 que votaron y 14.000 que le dieron un programa.